O Mauro, Señor, ¿no? Hola, Mauro. Mauro. Am, bueno, listo. No, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por venir a esta es la quinta sesión de Physics by Drinkers. Y pues hoy vamos a tener una charla de Daniel Padilla. Daniel es físico de la universidad, además también hizo su pregrado en matemáticas ahí al tiempo haciendo doble titulación. Entonces, pues digamos que él también conoce mucho de la manera como funciona el departamento en términos administrativos, no solamente académicos. Daniel actualmente está terminando también su maestría en la universidad, trabaja en el grupo de sistemas correlacionados y pues hoy nos va a hablar básicamente de cómo podemos empezar a conectar estas ideas pues de matemáticas con las ideas físicas que nosotros tenemos. Entonces, pues bueno, Dani, te escuchamos. Vale, listo. Gracias, Mauro. Bueno, ¿qué les comento? Sí, la idea, como dice Mauro, la idea de la charla es pues, bueno, primero, intentar comunicar un poco como un descontento que yo tengo como en la forma que nosotros trabajamos cositas en electrodinámica. Digamos que el objetivo es más que todo en ese, aunque igual esto es aplicable un poquito más general. Igual yo dejé digamos, la formulación un poquito más amplia para que podamos discutirlo si queremos en otras áreas. Eh, pero en particular mi ejemplo va a ser con la electrodinámica. ¿Por qué con eso? Es porque yo he sentido que los cursos que se dan eh, en el departamento, eh, digamos que tengan que ver con electrodinámica, terminan siendo un curso como de matemáticas, otro curso de matemáticas más. Eh, entonces, lo cierto es que eso no es así, o sea, realmente detrás de eso hay bastante física que realmente no se discute en los cursos, y pues hay una que discutamos un poco. Eh, de momento tengo, por un detallito, un pequeño problema, tengo la mitad de la presentación, así que vamos a hacer una pequeña discusión inicial sobre por qué se utilizan ecuaciones diferenciales en física. Vamos a hablar particularmente con las ecuaciones de Maxwell y un problema que yo le veo que usualmente uno no especifica bien en ningún curso. ¿Sí? Y es a uno a qué se refiere con funciones muy suaves o bien comportadas, pues para resolver problemas físicos, porque uno está acostumbrado a que uno dice, bueno, sí, está la ecuación y mis soluciones son de cierto tipo de funciones y tienen que ser funciones bonitas, ¿no? Eso realmente decimos. Eh, voy a intentar cómo conectar esto hacia las técnicas que usualmente usamos para resolver las ecuaciones. Y es que esas técnicas que usamos no son caprichos, o sea, no es simplemente una técnica más, sino que sí tiene un trasfondo interesante. Esperemos que se me solucione el problema de la presentación, si no, pues lo discutimos con algún libro o alguna cosa por el estilo. Eh, eh, Siéntanse cómodos, el que quiera destaparse una cerveza pues bueno, pues comienzo. La semana pasada, la semana pasada Diego nos habló un poco de teoría de campos, así que voy a hacer como esa visión. Entonces, nosotros sí estamos muy acostumbrados que en todos los fenómenos físicos aparecen ecuaciones diferenciales, y eso generalmente viene es porque hay una ley dinámica que describe, digamos, lo que está sucediendo. Por ejemplo, la ley de Newton, que simplemente describe digamos, como el movimiento de una partícula en función del tiempo, que es simplemente como la respuesta a un impulso, ¿sí? Que es lo que uno usualmente maneja. Así que, digamos, esto es un primer ejemplo, fácilmente uno puede verlo ahí. Esta es otra forma, las expresiones de Gauss y de Ampère mezcladas en una forma particular, que es la que de pronto Nico nos va a hablar en unas semanas, que también, digamos, es una ecuación diferencial que nos describe el comportamiento dinámico, digamos, el origen de campos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? También tenemos el ejemplo típico de la ecuación de Schrödinger, que también es una ecuación, digamos, dinámica sobre sistemas cuánticos, y digamos que, bueno, son cosas que en común uno observa en física, uno siempre las está viendo, siempre aparecen, eh,
y bueno, pues podemos dar explicaciones de diferente índole de por qué aparecen estas ecuaciones, pero en particular tomando lo que nos ayudó Diego la semana pasada, es de que este tipo de ecuaciones, al menos estas que estoy colocando yo de ejemplo, se obtienen a partir de un principio de mínima acción. Es decir, lo que uno hace es calcular, o sea, estas ecuaciones son como el estado, o digamos, como la dinámica que tienen que seguir, dada la minimización o la optimización de una cierta cantidad que nosotros llamamos acción. Acá está expresada, ya te explico cada término puntualmente. Y pues Diego, digamos que la semana pasada nos explicó más o menos, digamos, cómo se puede hacer esto. Entonces hablemos un poquito de esto de la acción, digamos, esta acción, digamos, no es cualquiera, Diego también nos habló de eso, o sea, y discutimos de eso. Esa acción no puede ser cualquier cosa. En particular, digamos, uno tiene en esta expresión diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, tiene uno este pequeño diferencial de volumen. Generalmente uno lo está hablando en el espacio-tiempo. Y eso lo que implica es de que existe una estructura métrica en nuestro espacio-tiempo. Eso en términos físicos, ¿no? Es que nosotros tenemos que saber cómo se miden tiempos y distancias en, nuestro espacio, digamos. ¿Sí? Digamos, cuando nosotros estamos observando un fenómeno, tenemos que tener claro cómo es que yo mido tiempos, cómo es que yo mido distancias. Además de eso, no tiene esta cantidad L, que es la que denomina lagrangiana, o densidad lagrangiana. Acá un error, debería ser una densidad, no una L completita. Digamos que lo único que uno le exige a esa cantidad es de que sea invariante entre sistemas de referencia inerciales. Eso es lo que en pocas significa, es de que todas las medidas que uno haga sean covariantes. Es decir, que las medidas que hagan dos observadores diferentes concuerden, o sea, describan la misma física, de cierta manera. ¿Sí? Entonces eso, ahí entra a jugar el grupo de Poincaré o el de Galileo, dependiendo de en qué límite estemos considerando. También acá hay una parte que es importante, es muy, muy importante en los temas físicos, que a veces no se le olvida, pero es demasiado importante, que es la frontera del problema. ¿Sí? Es decir, que el fenómeno físico ocurre en una región fija. Eso, en pocas, yo acá lo estoy traduciendo simplemente a que nosotros siempre vamos a tener unas condiciones iniciales o unas condiciones de frontera del problema. Y hay otra cosa acá, que esa es la que menos se habla, es esta cosa de los campos. ¿Sí? Estas cantidades, estos sigma sub i, que representan cantidades físicas que a veces se pueden medir directamente como el potencial eléctrico o indirectamente como el potencial vector eléctrico. Tal más adelante pues, mencionamos un poquito de eso. El detalle que yo quiero poner acá, digamos, estas tres primeras o estas dos primeras pautas, digamos, o ingredientes, ya digamos Nicolás los estuvo discutiendo hace 2 sesiones, de cómo es que uno debería hacer, por ejemplo, en el caso de la electrodinámica, cómo uno debería escribir sus ecuaciones para, digamos, tener en cuenta las simetrías del espacio-tiempo, ¿sí? Que eso es, digamos, algo relevante, y es el hecho de hacer que las simetrías sean manifiestas en las ecuaciones que uno maneja. Pero yo quiero también llamar la atención en este sigma, es que usualmente estos sigma dicen, no, pues tienen que ser funciones suaves o vectores, bueno, cosas que sean como funciones suaves, que eso lo mencionó Nico en su momento. La verdad es que ¿será que suaves es suficiente? O sea, ¿será que decir suaves es eso y ya? Digamos que es como la pregunta que yo quiero hacer acá. Bueno, qué pena, Sí, Dani, lo interrumpo. sí, Siempre que tenemos, o sea, la minimización o optimización de la acción, vamos a tener campos, es decir, siempre estamos optimizando campos ahí. sí, siempre está haciendo una derivada funcional, de cierta manera, y siempre está derivando, digamos, en términos de un campo, de la variación de algún campo. Digamos que dependiendo de cómo varíe ese campo, usted tiene el fenómeno particular. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones, por ejemplo, que significan inducción magnética, electromagnética, perdón, cosas por el estilo, esos son fenómenos que se deben a variaciones de los campos eléctricos magnéticos, por ejemplo.
Dani, yo también tengo una pregunta, digamos, con Sí, respecto a la minimización de esta cantidad, pues yo creo que es un tema que se va a tocar también mucho después, entonces es chévere que podamos discutir mucho al respecto. Yo creo, no sé, hay una manera en la cual uno pueda garantizar que el mínimo sea único, por ejemplo. ¿cómo, perdón, otra vez? Sí, que haya un único mínimo global. Ah, bueno, la cuestión es de que esto es más un extremo, o sea, no necesariamente tiene que ser un mínimo, un máximo, algo por el estilo. O sea, digamos que la condición realmente es que exista un extremo. Igual, ¿hay alguna forma en que yo diga, bueno, listo, encontré alguno, ese es el único que me satisface la condición o de pronto Ah, no? pues ahí ya entraría a jugar más de pronto el detalle de la condición inicial, algo por el estilo, porque digamos cuando usted calcula, o pues lo que pienso yo, cuando uno calcula esta variación de los campos, uno obtiene una ecuación, ¿sí? Y ese es el punto de la charla. La ecuación está, y esto puede eh, darle mil soluciones. El problema es de que esta noción de las condiciones de frontera y el mismo tipo de función que usted está requiriendo para su problema físico, pues le va a decir que es esa solución y no otra. Pero como tal, como en la ecuación que uno tiene, sí digamos, es un conjunto de ecuaciones realmente, ¿no? Eh, Ya, ¿A usted cómo? y otra pregunta sobre el enfoque de la charla sería como, bueno, estamos partiendo de la parte matemática solamente y de cuáles son las condiciones para que esto tenga significado físico o estamos partiendo de las deducciones físicas y viendo que hay matemática detrás que no está siendo tenida en cuenta. O sea, quiero Lo aclarar ese segundo punto. porque, lo segundo, o sea, yo no estoy haciendo una teoría matemática del esto así por capricho, o sea, no. Lo que van a aparecer son estructuras matemáticas claras de ese proceso, digamos, de las ecuaciones, ¿sí? O sea, y de la física. O sea, de esa mezcla entre las dos hay una estructura matemática que está bien sustentada en la misma física. Eso no, digamos, no sale porque sí, sino que para mí son cosas que se está ignorando. Pero ya creo que más adelante les menciono puntualmente eh, algunos ejemplos o bueno, digamos, de qué estructuras matemáticas yo me estoy refiriendo. ¿Otra pregunta o algo? Venga, sí, Dani. Pues más sobre la línea de lo que estaba comentando Mauro, que es precisamente, bueno, listo, pues obviamente uno obtiene una ley dinámica después de la minimización, pero realmente hasta qué punto usted puede garantizar que esa ley dinámica es única, hasta qué punto, digamos, el mapa que existe entre las familias de densidades lagrangianas y las leyes dinámicas, eso es uno a uno biyectivo, o por ejemplo yo puedo tener varios lagrangianos que me Ah, arrojen la misma ley no, dinámica o cosas por el sí, estilo. bueno, sí, muy buen comentario. Sí, no, eso es lo que sucede es con lo que uno llama renormalización o con teorías efectivas. Usted puede tener diferentes acciones que le den la misma, o sea, le den la misma física de cierta manera, ¿no? O sea, usted puede no describir su mismo fenómeno no usando la misma cantidad de campos. O sea, usted puede ignorar algunos y aún así obtener la misma física. Eso es lo que pasa con lo que digo de las teorías que son renormalizadas. ¿Sí? Entonces la cosa no es tan unívoca porque hay varios, un conjunto grande, bueno, al menos en varios ejemplos, de acciones y campos que le dan la misma física. Y yo no podría, por ejemplo, dentro de ese funcional de acción que usted plantea ahí, como introducir algún término tipo una derivada total que yo sepa que en las fronteras se va a anular. Sí, pues esa es la típica de que uno solo le importa es la variación de la acción, ¿no? Usted le puede sumar la cantidad de cosas que usted quiera, que sea constante en términos, o sea, que en términos de lo que sea esta integral, pues sea una constante, ¿no? O sea, que usted al momento hace la variación, pues eso no interesa. Entonces este lagrangiano puede también cambiar por una cantidad de, 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 de términos. Entonces esto no es único, o sea, este punto, digamos, como tal, no, o sea, la función de donde viene eso y el número de campos no es siempre el mismo para un fenómeno. O sea, puede usted tener varias cosas ahí. Lo que sí es cierto es El- que la física tiene que ser la misma. O sea, lo importante no es tanto como que llegar a una única ecuación, porque es que eso no es muy relevante, sino que la ecuación a la cual usted llegó le está reproduciendo su fenómeno físico.
Pero entonces, si es dependiente de la, pues, digamos, de esas pautas que usted está identificando dentro del funcional de acción, digamos, por ejemplo, que la manera en la que yo arbitrariamente podría adicionar términos que me arrojaran la misma ley dinámica, porque son, digamos, en ese sentido, como lo comentó antes, que sean unos términos de frontera, pues eso va a depender precisamente de la manera en que usted está planteando su integral, de la manera en que utiliza, en que plantea su diferencial de volumen, o hasta simplemente la manera en que usted delimita su contorno. Entonces, de alguna manera podría estar eso ligado, como la ambivalencia o la ambigüedad en la definición de los lagrangianos que arrojan la misma ley dinámica. Eso podría estar realmente determinado por esa estructura espacio-temporal que uno está definiendo, o esa región particular que uno considera física. Sí, sí, yo pienso que es así. O sea, cuando usted construye este lagrangiano, o sea, la forma como como usted lo construye, es a punta de digamos, de fenomenología, de las consideraciones físicas de su espacio. Por eso estoy, digamos, diciendo acá que, digamos, este diferencial está ahí, pero no está ahí solo. O sea, digamos, uno está tomando un diferencial acorde a una estructura métrica del espacio-tiempo. Este lagrangiano que usted construyó no lo construyó porque sí, o sea, no se quedó con los términos que se quedó solo porque quiso, sino que tiene que tener cuidado con cómo es que se transforman o se miden cosas, los campos, cómo se miden los campos, digamos, en diferentes sistemas inerciales. Eso tiene que ser coherente. Y la misma región también, o sea, la misma región que usted está escogiendo, pues tiene que tener, digamos, alguna estructura particular. Acá tampoco me estoy preocupando mucho por eso. O sea, acá hay un detalle bastante de la parte geométrica de este problema que estoy omitiendo. O sea, todo lo que voy a decir más adelante, hay que hacerle su versión pensando en eso, en la parte geométrica también del espacio, tanto del espacio tiempo, el espacio físico, como el espacio de los campos también. ¿Sí? Entonces, mi punto es de que sí, o sea, cuando usted construye esa acción, la construyó a partir de todas las consideraciones del fenómeno. ¿Sí? Y eso toca tenerlo en cuenta, eso toca llevarlo. Gracias, Dani. Gracias por la respuesta. Vale. Entonces, bueno, sí. Entonces, lo que pasa es que este conjunto, o sea, lo que sucede, es que uno puede tomar todo este conjunto de cosas que bien Nico resaltó, o sea, tiene un montón de consideraciones físicas, ¿no? O sea, todo ese conjunto de lagrangiano, la integral, todo, tiene un acierto de consideraciones y hay un paso de repente en el cual nosotros obtenemos una ecuación diferencial. Entonces, yo acá escribí una fórmula más o menos como genérica de qué sería una ecuación diferencial. Entonces, acá les explico un poquito la notación. Acá estoy tomando estos puntos X de momento como algún elemento en un espacio. Puede ser el espacio-tiempo o puede ser algo más grande. Acá estoy exagerando la cosa. Digamos, en el caso normal debería ser igual a 4, o sea, 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y este espacio debe tener alguna estructura métrica, alguna cosa, o sea, tiene algunas imposiciones. Este alfa, los alfas que están apareciendo acá, esta sumatoria, está recorriendo por algo que uno llama multiíndice, ¿sí? Y es simplemente un conjunto de índices, un conjunto de números naturales, acá no me salió bien, un conjunto de números naturales, que me van a indicar en pocas el orden del operador, ¿sí? O de la ecuación diferencial. El orden de la ecuación está dada por esta como normita del índice alfa, que es simplemente la suma de todos sus índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera todos los índices igual a 1, yo obtendría que esta ecuación diferencial que yo obtuve a partir de un proceso de minimización específico, en un campo específico, es de orden n. ¿Sí? Digamos, esa es como la idea acá. Y esta derivada grande, aunque esto también se puede cambiar, acá yo estoy haciendo una versión omitiendo un detallito sobre la parte métrica de este espacio, y es que esta d mayúscula sub x a la alfa es simplemente las derivadas consecutivas en cada una de las variables
que pueden tener. O sea, simplemente estoy tomando derivadas de algún orden, o sea, básicamente cada uno de los alfas sub i, o sea, alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n, son el orden que yo tomo la derivada en cada una de las coordenadas, ¿no? Entonces, digamos, es una forma compacta de escribir la ecuación diferencial y es algo típico que uno encuentra acá. Este coeficiente que aparece acá, en el caso de lo que uno llama ecuación diferencial, es simplemente una función digamos, de la coordenada en el espacio-tiempo, ¿no? Cuando ya uno comienza a hablar de otros tipos de ecuaciones, que uno usualmente denomina pseudo diferenciales y todo por el estilo, ya esta definición hay que cambiarla un poco. Pero digamos que en los ejemplos típicos que uno logra ver en física, o al menos en los primeros cursos, digamos que esta pequeña formulita como que compacta el conjunto de ecuaciones diferenciales que pueden existir. Dani, ¿sí? una pregunta al respecto, y es que, digamos, yo siempre que veo multiíndices en algún lado, y sobre todo, pues, digamos, de esta forma, yo inmediatamente pienso pues, en la combinatoria que hay detrás de las particiones de números enteros, porque básicamente lo que tiene ahí, pues, ese multiíndice es una partición desordenada de un número entero particular, y digamos, si uno la ordena, si uno hiciera si uno cambiara el orden de la suma y demás, uno podría representar ese multiíndice. A mí se me ocurre, por ejemplo, utilizando un tabloide de Young o ese tipo de herramientas que aparecen mucho en teoría de la representación. Entonces, la cuestión es que de alguna manera, solamente como desde esa perspectiva puramente combinatoria, a mí esto me invitaría a pensar que de pronto detrás de esto puede haber algún ejercicio de representación de algún tipo de grupo con alguna relevancia particular. ¿Es eso cierto? Yo puedo como acoplar Pues, estructuras de grupos con operadores diferenciales o ecuaciones diferenciales como las que usted está escribiendo aquí. pues sabe que sucede una cosa, en general, con los operadores pseudo-diferenciales, que es como el conjunto grande donde caben todo este tipo, digamos, las ecuaciones que nosotros utilizamos, es que digamos, el operador, digamos, está caracterizado sobre todo es con lo que uno denomina el, el símbolo principal, que es más o menos como un coeficiente del mayor grado. ¿Sí? O sea, casi que la cuestión, la solución o la descripción del operador o su acción sobre el espacio de funciones donde está actuando, va a depender más que todo del símbolo o del coeficiente de mayor grado. O sea, los demás casi no importan. Entonces, no sé ahí qué tan útil sea pensar las combinaciones, todas las combinaciones posibles. Es casi que es lo que está en la mitad, a veces no, digamos que no caracteriza completa, o sea, no es tan relevante a comparación del término de mayor orden. Pero no sabría. O sea, yo tendría esa idea, pues pensando de que eso es lo que pasa en operaciones diferenciales, pero no estoy seguro que, digamos, que se puede hacer algo por ahí, por ese lado. Pues, ni idea. Sí, pues igual me hace pensar precisamente porque si usted dice que solamente es el de mayor tamaño, pues cuando yo hago la partición ordenada, ese va a ser el primero. Y digamos que de ahí en adelante yo puedo construir un montón pues, de objetos combinatorios que van a estar ahí encajados o que van a compartir ese primer elemento. Y eso ya identifica de alguna forma, obviamente pues no de manera suficiente, pero digamos sugiere que sí uno puede hacer una representación, utilizar este tipo de objetos en general, pues conectarlos con esa información que uno Sí, pueda tener sí, en otras partes podría a ser. nivel de teoría de grupos topológico. Muchas gracias, Dani. Podría ser, sí, pero ahí sí no, o sea, no sabría, podría ser una opción. Acá lo único que estoy diciendo es de momento, o sea, podría uno irse hasta allá. Es que dado mi fenómeno físico, mis condiciones específicas, desde lo que me hizo determinar el lagrangiano, la región de integración, todo este tipo de cosas, uno después de un cierto paso obtiene, o sea, después del proceso de minimización obtiene esta ecuación diferencial. Pero como decía, eso solo o sea, solo la expresión analítica que estamos teniendo ahí no tiene sentido, a menos de que tengamos en cuenta justamente lo que tuvimos en cuenta cuando se montó el lagrangiano, la región de integración del campo, el campo que se consideró la métrica del espacio. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, digamos como
una cuestión geométrica del espacio, es decir, las invariantes que son de Poincaré, Lorentz, los grupos de simetría, que dan la idea de covariancia. También se necesita tener en cuenta algo sobre las funciones, que eso es, digamos, como les digo, hay que tener cuidado también, eso que tiene que ver en cómo se comportan las funciones en la frontera, también, digamos, cómo se miden distancias, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la estructura métrica del espacio-tiempo y digamos que toda su relación. Y la cuestión es que esto, igual como preguntó Juli hace un ratico, eso no es que sea una estructura matemática, o sea, yo no estoy montando una estructura matemática acá forzada, no, o sea, esa estructura depende totalmente de la física, o sea, teniendo esas consideraciones físicas que dan una estructura matemática para cada uno de las, digamos, de los términos, inclusive de los dos términos en una ecuación diferencial. ¿Sí? Pero pues usualmente a nosotros nos muestran una ecuación, simplemente una ecuación diferencial y resuélvala, le doy el método y ya. Y ahí está faltando un montón digamos, de rigor y digamos, de valor matemático que tiene estas cosas, y de físico matemático, realmente. Es que hay una conexión muy fuerte ahí detrás de eso, que usualmente no se cuenta. Entonces, bueno, les voy a dar como una idea de ejemplo de las ecuaciones, digamos, de lo que pasaría con la idea de las ecuaciones de Maxwell, o sea, donde yo veo, por ejemplo, que solo la ecuación cuando la presentan pues tiene sus líos y estamos ignorando cosas. Entonces, igual, de acuerdo, simplemente yo estoy diciendo que la ecuación diferencial yo la obtengo de un proceso de minimización de una integral que tiene consideraciones sobre la frontera, tiene consideraciones sobre un montón de cosas, digamos, del fenómeno físico. Como les digo, en los cursos usualmente me dicen, no, pues esa parte es fácil. O sea, eso la deducción es normalita, es un ejercicio de cálculo y resolverla pues también. Eso es simplemente un ejercicio sencillo. Eso todo el mundo lo sabe, ¿sí? Que es digamos que la actitud que usualmente se toma. Pero a mí particularmente no me parece tan trivial cómo traducir toda esta cantidad de información física que está expresada en términos de integral de sus regiones a una ecuación diferencial. Y digo por qué, digamos, menciono la integral. Es que la integral tiene una extensión, tiene una región de integración. Y acá cuando yo paso las ecuaciones estoy hablando puntualmente. O sea, de algún momento yo pasé a hablar algo como más local, algo local, a hablar algo puntual. Y por alguna razón la física sigue siendo, o sea, toda la física que yo estoy describiendo sigue siendo la misma. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera ecuación de Maxwell, que es la ley de Gauss, que simplemente nos dice que el flujo a través de alguna superficie cerrada que encierra alguna carga Q es igual justamente a la carga Q sobre su cero. Uno, después de, digamos, esta ley que es como la más física, si uno pues hace sus correspondientes, utiliza las cosas, perdón, me confundí. Utiliza teorema de Stokes y este tipo de cosas, uno puede obtener una ecuación diferencial, ¿sí? Una vectorial, pero pues digamos en términos de derivadas del campo, simplemente le dice que la divergencia de E es igual a la densidad de carga sobre epsilon. Pasa algo pues similar con el campo magnético, pero por ejemplo, acá estamos hablando inicialmente, digamos, del lado izquierdo, de un flujo, de un campo, ¿sí? Y al lado derecho estamos hablando de una divergencia, pero acá el flujo está sobre una superficie fija, mientras que acá estamos hablando ya sobre un punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que estoy tomando un flujo del flujo a través de una superficie evaluado en un punto? O sea, a mí es una de las cosas que siempre me mata. Igual es la misma definición de lo que es la divergencia. ¿A qué se refiere uno cuando uno toma la divergencia puntual? ¿A qué uno se refiere que esto está valiendo puntualmente respecto a esta idea del flujo de un campo, del campo magnético o del campo eléctrico? Pasa igual también con las leyes de inducción, ¿sí? Que acá simplemente es la ley de inducción de Faraday, en la cual dice, no, la circulación de un campo eléctrico, o sea, cuando hay un campo, un flujo de un campo magnético variando en el tiempo, eso siempre induce algún campo eléctrico que va a circular a través de una curva, ¿sí? Entonces acá hay un cambio de flujo, se traduce en
una circulación de un campo eléctrico. Y eso al final cada uno igual lo representa como una ecuación diferencial otra vez puntual, ¿sí? Y cada uno como, bueno, pasa lo mismo también con la ley de Ampère-Maxwell, también, se tiene ese mismo problema. Y acá uno está hablando particularmente de circulaciones de un campo evaluadas en un punto. Y también queda como, bueno, ¿y esto por qué está, o sea, porque en qué momento al hablar puntualmente, al pasarme a hablar en cada punto, estoy igual teniendo en cuenta esta idea del flujo a través de una superficie? Y yo la superficie básicamente la colapsé, ¿sí? Entonces ahí quedan, digamos, esas dos preguntitas que son Y extrañas, ¿sí? Dani, ¿y usted tiene alguna idea intuitiva de qué es lo que pasa en la mitad para llegar a esa conclusión? En la mitad, bueno, acá pues en este caso particular, bueno, que sí, o sea, también lo que voy a seguir dando adelante es alguna noción de por qué está pasando esto. Una es por la definición que tiene la divergencia, ¿sí? Es que eso es más como un tipo promedio, o sea, es un límite de distribución promedio. Si al igual estas definiciones de las derivadas, o esta definición de la divergencia, tiene un carácter local, o sea, realmente no es puntual, es local. Es decir, local me refiero a que no solo depende del punto, sino también de una vecindad, ¿sí? O sea, uno no puede ignorar eso. Eso está ahí metido dentro de la definición de divergencia. Y la idea mía en general es de que cuando uno tiene una ecuación diferencial cualquiera, cuando tiene o está representando algún fenómeno físico, esa ecuación diferencial tiene alguna noción de localidad, ¿sí? Que tiene en cuenta, digamos, este tipo de cosas. No sé si ahí le contesté. Es decir, que al final del día depende fuertemente de que uno pueda representar esa integral como la divergencia básicamente por el tipo de superficie en donde se está considerando pues la integral. Sí, depende fuertemente de las regiones donde uno esté mirando digamos, el fenómeno. O sea, en pocas depende mucho de la frontera que uno tenga, ¿sí? O de las superficies que uno tenga en las cuales uno está tocando, ¿sí? Lo- ¿Cómo? local en el sentido geométrico, ¿cierto? Sí, local en el sentido geométrico, no local en el sentido de lo que vemos física. Aunque es lástima que no tengo las presentaciones, porque es que yo al final de la presentación tenía explicado más o menos, los matemáticos llaman local en el sentido local geométrico, desde que hay un punto y cerca, o sea, alrededor de ese punto usted puede hacer una descripción. Y lo que llamamos localidad nosotros, que es como transmisión de información a una velocidad finita de cierta manera, porque hay un límite de la velocidad en la que se transmite la información, eso lo llaman microlocalidad. Es otra cosa. Entonces, localidad acá me estoy refiriendo en términos geométricos, sí. Venga, Dani, yo tengo una pregunta también al respecto de esa tensión que está planteando entre operadores diferenciales en una mano y operadores integrales en la otra. Realmente eso me recuerda un poco, y ahora que comenta lo de localidad, pues a mí eso me invita a pensar que realmente el punto del asunto es la información topológica que está codificada en esas, pues digamos, en el espacio físico y en las fuentes de los campos. En el hecho de yo entendiendo las fuentes de mis campos en cierto sentido como una suerte de defectos topológicos. Y digamos, estas integrales a mí me recuerdan mucho, por ejemplo, la manera en que usted podría detectar precisamente obstrucciones en el sentido de espacios topológicos a la existencia de ciertas secciones, de ciertas cosas. Y el hecho de que usted pueda calcularlas de esta manera, a uno simplemente le dice como, no, venga, lo que está sucediendo, estas dos imágenes que está presentando, realmente son una forma de apuntar al mismo problema topológico, que es el hecho de detectar las fuentes en términos de esas obstrucciones, pero no sé qué opina usted. Sí, va más o menos por ese lado, que es que esas obstrucciones son lo que uno dentro del operador realmente llamaría una singularidad.
¿sí? O sea, como que, o sea, pues son Total, cosas bien total, sí. particulares, y la cuestión es, y es lo que va a ser activo con entonces si quiere más adelante le respondo la pregunta bien, pero pasa de que esa singularidad acá, por la forma como uno está trabajando, tiene uno que descubrirla bien, o sea, tiene que, no, o sea, porque se puede confundir con otra cosa, porque es que, como digo, digamos, estas son cosas raras, esto es extra, pero por ejemplo, digamos, pensando lo que preguntaba Mauro, que eso depende fuertemente realmente uno en qué región del espacio uno está integrando, ¿sí? Y es que, por ejemplo, esta ecuación, la ley de Gauss, ¿sí? Esa está evaluada en puntos que incluyen la distribución de cargas, ¿sí? Donde uno podría estar pensando donde existen las singularidades de cierta manera, ¿no? Pensándolo como también, de que esas singularidades son como el origen de los campos, de cierta forma. Lo que sucede es de que en diferentes ocasiones usted puede tener que esa derivada no es algo finito. Es decir, usted se puede pensar el campo generado por una partícula nomás, pues en un punto. La densidad de eso pues es infinita. ¿Sí? Así como uno la escribe normal, utilizándola en la visión normal que uno aprende en cálculo diferencial y cálculo vectorial. ¿Sí? Y uno como así que tengo un campo que se supone, lo que uno está diciendo, esos campos tienen que ser suaves, bonitos, diferenciables, pero tengo una divergencia infinita. O sea, ¿cómo así que puede suceder eso? No es cosa particular de que sea solo una partícula, también sucede, por ejemplo, en una esfera cargada, digamos, que tiene una carga superficial, lo mismo pasa en la superficie, lo mismo ocurre en la superficie de esta, o inclusive también pasan cosas extrañas en sólidos como este que está acá en la figura, ya digamos una distribución de carga particular, que es que uno la ecuación diferencial, y esto uno como que la resuelve dentro del medio y fuera del medio, ¿sí? Y queda como que esta frontera acá pasando algo, y de hecho ahí tiene una discontinuidad, y uno vuelve a decir, ¿cómo así que yo tenía, o arranqué diciendo que mis campos son súper bonitos, pero tienen una discontinuidad? Bueno, este sí pues, quedó mal acá, no que se menciona, pero bueno, o sea, el punto es de que en el sentido usual, esas singularidades que de pronto está mencionando Nico, están yendo en contra de lo que nosotros habíamos dicho al inicio, que es que uno pide que las funciones sean bonitas, que es lo que uno le dice. ¿Sí? El punto acá es llamar la atención en ese detalle que uno siempre le dicen en física, en sus cursos de electricidad, no, pues los campos son bonitos, son funciones continuas infinitamente diferenciables, pero le pasan este tipo de cosas. ¿Cómo así que pasan este tipo de cosas? No sé si vengan alguna pregunta aquí, porque de hecho hasta acá tengo la presentación de, digamos, la que tenía guardada. Sí, es que tuvimos un problema con la página en donde estamos haciendo las presentaciones. La página se cayó y no hubo opción de descargar la presentación completa. Pero, pues, sin embargo, yo creo que aquí podemos seguir también haciendo pues, alguna discusión. A mí me parece importante también que a pesar de todos estos problemas que Ani está mencionando, por ejemplo, cuando uno utiliza algún método numérico, así yéndonos a la forma práctica de calcular este tipo de cosas, aún se pueden calcular, se puede resolver este tipo de problemas, pero teniendo en cuenta que estas ecuaciones no se cumplen en las regiones en donde las divergencias ocurren. Sí, pero la cuestión es que no es solo, o sea, porque o sea, el detalle no es solo quitar el punto y ya, porque hay un comportamiento local que debe ser importante cerca de las fronteras, ¿no? O sea, las cosas tienen que comportarse bien alrededor de 2 puntos, ¿no? Lo raro es cuando son, por ejemplo, en una cosa que es una distribución completa de carga, o sea, ¿cómo puede ignorar completamente todos los puntos? O sea, ignorar punto a punto, pero cuando habla de toda la superficie sí puede dar una solución, ¿sí? Se supone que en cada uno de estos puntos dentro de la distribución, usted tiene una divergencia, porque pues, se supone que tendría como una carga puntual en cada una de las regiones, pero usted puede encontrar una solución bien comportada acá, o bien comportada en algún sentido, ¿no? O sea, en la técnica uno sí, de cierta manera, sí ignora eso. Dice, no, pues coloque cero en todas y esta cosa es infinito en ese punto, ¿sí? Pero es que eso, en el sentido usual de una función de lo que nosotros hemos, lo que uno le dice, no, pues eso es cálculo vectorial y eso es
no es algo que usted se tope en un curso de cálculo vectorial o en uno de ecuaciones diferenciales. Dani, y otra cosa que va, digamos, de acuerdo a lo mismo, es en este sentido, nosotros cómo vamos a poder, digamos, hablar de las condiciones de frontera. Es decir, estamos hablando en términos generales acerca de la ecuación diferencial, ya no en términos integrales, porque decidimos, digamos, quitarnos de en medio las integrales respecto a estas superficies, pero no volvimos a hablar un poco también de las condiciones de frontera, que eso es realmente Sí, parte que es, pues, va a tocar lo mismo, que va a ser básicamente estos lugares en donde tenemos las distribuciones de carga. sí, pues aquí es donde yo, pues, como digo, lastimosamente tengo el error de la presentación, pero justamente ahí es donde está la clave, ¿sí? Es de que este tipo de funciones como la que uno denomina delta y Dirac son la que describe eso, ¿no? O sea, que es como cero en todo lado y justo digamos, en el punto donde está la carga es infinita, ¿no? Igual que hice una pequeña gráfica tonta como para mirar, pero digamos lo que sucede con esta cosa es que esto no es una definición usual de una función. Eso es lo que se denomina distribución. Yo por acá pongo el libro. Digamos, ese tipo de funciones, de hecho es una abstracción un poquito más allá, ¿sí? Les recomiendo este librito, es chévere. Entonces voy a guiarme básicamente tal vez con el índice del libro. Y es que uno para poder trabajar con este tipo de estructuras, uno requiere lo que se denominan funciones de distribución, ¿sí? Digamos que y la idea de función de distribución ya no es una idea de una función así evaluada en puntos. Es una cosa que actúa sobre un espacio de funciones, es decir, tiene en cuenta más o menos qué pasa localmente, ¿sí? Ahí es donde, digamos, que se incluye eso. Eso no se ve muy claro ahí, digamos, en esa definición, pero sucede que estas funciones se le piden dos cosas, ¿sí? Digamos, para que digamos, esta noción de una delta de Dirac funcione. Es una, que esta delta de Dirac tiene que estar actuando o tiene que como reaccionar con funciones continuas, con funciones que son suaves. Y dos, esas funciones en las cuales está actuando la delta de Dirac, es decir, donde digamos, estamos evaluando qué está pasando en ese punto, tienen que tener lo que se denomina un soporte compacto. Creo que ninguna, no sé, bueno, la mayoría no creo que haya escuchado ese término de soporte de una función. No, no, Dani, No, explícanos por Dani. favor. Sí, entonces, la idea de soporte de una función, digamos, acá tengo también otra gráfica. Tiene que ver más o menos la región donde digamos, la función no es nula, ¿sí? Es como los puntos donde la función tiene algún valor finito. Bueno, un valor no nulo, ¿sí? Puede ser inclusive una adyacencia, pero no importa. Lo importante es de que esa región no sea muy grande, o sea, que no se extienda, que no sea tan grande, digamos así. Pues digamos, por eso la noción de compacto. Digamos, para el que no maneje cosas de topología de eso, simplemente compacto significa un análogo topológico definido, ¿sí? Es decir, acá tengo una gráfica precisamente de una gaussiana, que es el ejemplo típico de una función con soporte compacto. Y es que, de cierta manera, ella decae muy rápidamente hacia cero, y realmente los puntos donde no se está eliminando, o digamos, donde es relevante, es una región más o menos pequeña. La pequeña, acá no es finita, sigue dando la noción de compacidad, pero lo importante es eso, que es conectado con lo que dijo Mauro, ¿sí? Es de que esas funciones que se están trabajando ahí, esas distribuciones, es decir, los operadores que yo estoy hablando acá en la presentación, o sea, las derivadas que estoy yo hablando, o los operadores diferenciales estos de acá, ya no están
están actuando sobre funciones normales, están actuando sobre cosas que llaman distribuciones y que tienen en cuenta cómo es que una función de este estilo suave se está destruyendo alrededor de un punto. Digamos que eso es como digamos, el punto de incluir esta noción de función de distribución. Y es importante para que eso funcione, es que las funciones, los campos tengan este comportamiento. ¿Sí? De hecho, la definición es bastante truculenta. Realmente pide que las funciones caigan muy rápido. ¿A qué me refiero con eso? Es simplemente que haya en las fronteras, haya un comportamiento deseado. Ok. Tranquilo. Entonces, con lo que decía Mauro, sí, básicamente ese detalle de que las ecuaciones diferenciales, o sea, o este operador diferencial de acá, esté actuando sobre cosas raras, como sobre algo más que una función, tiene que ver mucho con que los campos se comporten bien en las fronteras. ¿Sí? O sea, que haya unas condiciones de frontera, digamos en pocas. Parece tonto, o sea, yo a veces como dije, no, pues usted siempre tiene su ecuación diferencial y sus condiciones de frontera y ya con eso tiene la solución. Y sí, eso sucede, pero eso no sucede de capricho. Eso sucede es porque justamente tener una función que satisfaga condiciones de frontera le da la información completa de cómo es que esa función se está distribuyendo en los puntos donde usted tenga singularidades, digamos, de cierta manera. Entonces uno tiene que decidir eso, digamos, bueno, no tengo más cositas acá. Dani, yo todavía tengo el sabor de que lo que está pasando ahí en el momento de introducir el concepto de distribución es precisamente refinar la información topológica del dominio de las soluciones de los operadores o también de los mismos dominios de los operadores. ¿Es eso cierto? Sí, exactamente. Lo que uno está refiriendo justamente en dónde se está actuando este operador. O sea, digamos, olvidándome un poquito del ciclo, olvidándome de esto, o sea, simplemente de lo que uno denomina el operador diferencial, que es esta parte de acá. Lo que uno está haciendo o lo que uno debe hacer para poder incluir esa información que se está como o que parecía estarse perdiendo al momento de tomar la minimización y de tener como la ecuación, es refinar el dominio donde están actuando los operadores. Es decir, ya esos operadores jamás van a estar actuando en funciones común y corriente. Ellos tienen que estar actuando sobre lo que uno llama un espacio de distribuciones. El espacio, de hecho, es como uno de los más grandecitos o los más comunes, es el que se denomina espacio de Schwarz. ¿Sí? Y sí, uno lo que está haciendo es refinando en dónde están actuando estos operadores y justamente en dónde están actuando le da a uno una forma de los campos. O sea, qué campos son los que realmente están funcionando para que esta ecuación diferencial sí represente la física de la que yo partí. Entonces, de alguna manera, la información que yo estoy obteniendo sobre esas nuevas estructuras codifica o tiene que codificar de manera adecuada lo que yo tengo al nivel de mi estructura, por ejemplo, de espacio-tiempo, la métrica de mi espacio-tiempo que yo estoy utilizando de background, la información de las fronteras y cuál es la otra cosa que estamos discutiendo. Bueno, pues en general, digamos, esos 3, 4 aspectos que determinan la ecuación diferencial en la manera en que usted está introduciendo el problema. Entonces, básicamente, ese nuevo dominio tiene toda la información topológica relevante del problema y digamos, que hace que proyecta de manera adecuada toda la información física. Entonces, las ecuaciones sobre los campos al final del día van a estar reflejando, sea en su versión integral o en su versión diferencial, van a estar reflejando precisamente esa información esencial, a mi parecer topológica, pero podemos discutirlo todavía más. Sí, no, tal cual como lo leí. Es exactamente eso lo que yo quiero decir. Es decir, la versión igual de la ecuación diferencial sirve, o sea, la ecuación diferencial tiene la física
pero toca tener que ser cuidadoso, y es que el operador diferencial que uno tiene definido no es simplemente un operador de una derivada que uno aplica en el sentido usual. Tiene una estructura que es compatible con estas nociones digamos, de las fronteras y demás, que es lo que yo llamo y los matemáticos llaman localidad, ¿sí? Es decir, que hay una cierta extensión o digamos que las funciones están distribuyendo alrededor de un punto, ¿sí? Para poder, digamos, dar completa descripción de la física. Y también, sino que lastimosamente acá no puedo, sino que toda esa estructura que uno está pidiendo ahí permite otra cosa que uno hace usualmente en los métodos cuando uno le enseña a resolver este tipo de cosas, es de que esa misma estructura le asegura una transformada de Fourier bien definida. Y eso, digamos que le permite describir bien su problema físico, incluyendo lo que uno conoce como microlocalidad, que es que la información, es decir, esa información física o las perturbaciones, las singularidades en el sistema físico, se tienen que propagar a una velocidad finita, inclusive, ¿sí? O sea, estos operadores diferenciales tienen que actuar de cierta forma sobre el espacio de distribuciones, tal que sean locales, es decir, le mantengan o sea, sean coherentes en el sentido de función de distribución y demás, de tal forma que le den una transformada de Fourier clara, para hacer un análisis más extensivo y no puntual. Y dos, este cuento de la microlocalidad, que es que la información o las singularidades que se están presentando se preservan. O sea, básicamente que pues, no van a viajar a más arriba de la velocidad de la luz o cosas así locas, ¿no? O sea, el mismo operador tiene sentido siempre y cuando respete la estructura digamos, la estructura de funciones de distribución y demás. Así que, digamos, como mi pueblo está creo que interpretando bien, es una información topológica, digamos, del espacio del espacio-tiempo y del espacio de distribución. Daniel, si me permite, Sí. Digamos, mirando el problema al revés, supongamos que uno tiene, o un matemático le da cierto campo, y entonces uno podría decir, bueno, este campo corresponde a algún campo físico, es decir, si por ejemplo usted le saca la divergencia a un campo cualquiera y podría decir, la divergencia de este campo me da una ρ, siguiendo esa ecuación de Maxwell que está ahí. Pero ¿hasta qué punto esa ρ que uno tiene es física? ¿O qué criterio le dice a uno que la divergencia de ese campo puede ser una ρ física de manera que el campo sea un campo electrofísico? O lo mismo con el campo magnético. Ahí sería de pronto conectado un poquito con lo que habló Nico hace dos sesiones, es pues que esa divergencia o esa operación de la divergencia que usted hizo ahí tenga las simetrías claras digamos, del problema físico, ¿no? Es decir, no sé, si uno en general esperaría que en su caso particular hay una simetría no sé, alguna inversión, alguna cosa, digamos, de un intercambio entre el campo eléctrico y el campo magnético, alguna cosa por el estilo. Si eso tiene que pasar y aún así la distribución de carga que usted está calculando mantiene esa simetría, o sea, como que sigue presentando las simetrías de forma correcta, uno podría interpretarlo, digamos, como tal vez una distribución física real, ¿no? Pero igual bueno, me parece que ¿sí? Eso va a tener muchos problemas porque usted puede tener soluciones a la ecuación diferencial, que pues básicamente puede ser el campo que usted tiene, pero varias veces uno puede encontrar, por ejemplo, la misma ecuación diferencial en distintos campos de la física, en donde ya el significado del campo va a ser completamente diferente. Entonces, por ejemplo, mire las ecuaciones de Maxwell, no sé, en el vacío. Uno, por ejemplo, cuando empieza a solucionar fluidos, los casos más sencillos, pues va también a tener una ecuación del mismo estilo. Va a tener uno también en el vacío las ecuaciones para campo eléctrico y magnético iguales. Entonces ahí usted puede encontrar
un campo que se solucione esas ecuaciones, pero pues va a tener problemas a la hora de una forma unívoca decir esto viene de este fenómeno físico. Yo no veo que sea tan posible. Pues al final del día, pues claro, nosotros podemos tener la misma ecuación diferencial, condiciones de frontera similares, signifique eso lo que signifique, eh, pero que represente fenómenos físicos completamente diferentes, solo que están actuando de forma similar. Yo creo que hay una cosa que es importante notar es precisamente extender la respuesta de Dani en el sentido de que esos operadores diferenciales, digamos, a uno se los enseñaron de una forma con una cantidad de suposiciones previas, es decir, sobre una estructura de reales detrás, con una geometría particular, una manera de medir particular, tanto a nivel métrico como en el sentido de medida, de asignar cantidades positivas a conjuntos definidos sobre este tipo de espacios y sobre todas esas informaciones que uno termina llegando, por ejemplo, las expresiones clásicas, sea el rotacional o sea la divergencia, pero nosotros sabemos que en una actitud puramente, digamos, general en el sentido de la geometría, nosotros sabemos que tanto la divergencia como el rotacional son escenarios particulares de un operador que, digamos, retomando cosas de las que se discutieron hace un par de semanas, vienen siendo la derivada exterior. Entonces, el operador realmente, y lo que se sabe también es que la derivada exterior va a tener información precisamente sobre la estructura de esos espacios métricos. Y si nosotros recuperamos lo que Dani introdujo al principio de la charla, de que nosotros vamos a tener 4, 5, 6 ingredientes fundamentales que van a encarnar toda la física del problema, si nosotros realmente quisiéramos verificar la validez física en el sentido de que esta estructura matemática tiene un significado relevante en el contexto físico, en mi sistema físico particular, pues yo tengo que partir de identificar esos 5 o 6 objetos de la manera en que yo estoy identificando distancias, de la manera en que yo estoy haciendo medidas de volúmenes, de áreas, de la manera en la que yo estoy, cuáles son las fronteras de mi problema y demás. Y después de eso tener claro cuál va a ser, cuál es mi divergencia, cuál es mi rotacional, cuáles son realmente cuál es la forma exacta de los operadores que tienen sentido dentro del contexto de mi problema físico. Digamos que eso es lo que, digamos, que yo quiero como que nos llevemos. O sea, no sé, la pregunta de Daniel, digamos, si pues el inverso de cierta manera verlo es bastante difícil, o sea, porque digamos, plantear la ecuación, o sea, el operador diferencial y trabajar, digamos, de forma coherente con la física, eso implica de entrada lo que dicen, o sea, tener claro bien la geométrica, las estructuras métricas del espacio-tiempo, como también de otras medidas, de las mismas, cómo se comportan las cosas en la frontera, o sea, ya de a priori toca tener el sistema físico, o sea, no puedo arrancar de la nada. Pero pues digamos que uno lo que hace usualmente, y es como que lo que uno siempre le han dicho en todos los cursos de electrodinámica, es que usted tiene su ecuación diferencial y sus condiciones de frontera. Y es que más que la ecuación diferencial, más que el método por el cual usted decide resolverlo, es tener clara la física en las condiciones de frontera. O sea, ahí es donde uno, al menos en la parte práctica, deja claro el sistema físico que uno está trabajando. Y así las soluciones que uno obtiene al final de aplicar método que quiera, método numérico que quiera, es coherente con su problema físico real. ¿sí? Pero pues eso se pasa como, no, y usted tiene, y condiciones de frontera. Eso queda como un añadido ahí, como si no significara mucho, aunque le dicen no, es muy importante, pero como que, o sea, le dicen es fácil ver que eso es importante, lo cual a mí me parece que no. La manera en la cual uno construye esos métodos numéricos, pues básicamente tiene todo que ver con la geometría del espacio en el problema que usted está calculando. Claro. Sí, o sea, si usted no tiene eso, usted no sabría cómo resolver realmente la ecuación, o sea, cómo obtener una solución de la cosa. Porque pues puede ser cualquier cosa realmente. Si usted no impone o si no deja claro, digamos, las fronteras del problema. En pocas palabras. Igual esa pregunta también es muy interesante, o sea, la que propone de irse para atrás, de devolverse. Si bien sabemos que hay muchos requisitos para los cuales determinar qué es física y qué no, también sería como un ejercicio, digamos, muy enriquecedor
ver efectivamente cuáles son esos límites, qué es lo que yo necesito para que esas cosas sean físicas. Si no son ecuaciones diferenciales y yo resuelvo una ecuación diferencial y la asocio a algún problema, ¿qué necesito yo para asociarla a un problema físico? Ese tipo de Sí. preguntas también es muy Pues interesante y igual, digamos, ahí cabe el problema que hace la gente usualmente con la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? O sea, que los matemáticos estudian soluciones en espacios de Sobolev o unas extensiones más grandes de esas cosas e intentar ver si ese espacio de funciones o que encontraron sí sería un espacio de soluciones para digamos, la ecuación de Navier-Stokes. Pero mire que ahí la cuestión es, de todas maneras, uno tiene que lo que decía Nico, usted cuenta cuáles son los ingredientes necesarios. ¿Será que yo puedo cambiar alguno de esos por otra cosa? Y eso es lo que propone Daniel, pues digamos, en el sentido de que, pues obviamente no solamente con un campo arbitrario, sino con otras condiciones, junto con otras condiciones. ¿Será que yo puedo tener el campo y otro tipo de cosas para saber la ecuación diferencial o cosas por el estilo? Sí, Total, pues no, ahí sí. yo creo que uno podría condensar en una buena medida la idea de la charla en el sentido de que, pues digamos, las soluciones y los operadores en sí no son suficientes si nosotros los desligamos precisamente de esa estructura que está en el background a nivel de los límites de nuestro sistema físico codificados en la forma de fronteras y la manera en que nosotros estamos identificando las estructuras métricas y de medida. Que de hecho la pregunta del colega a mí me hizo pensar bastante porque digamos, o sea, hablando solamente en términos de matemáticas, una distribución de carga es simplemente, digamos, si uno asume que mi espacio background es un espacio plano, euclídeo, real, ese es precisamente el carácter que a mí me identifica la medida de volúmenes en ese espacio. Simplemente yo la estoy integrando en una región con, pues digamos, que la estoy pesando de alguna forma o lo que usted quiera. Pero en general eso me invita a pensar precisamente entre las tensiones que existen entre las estructuras métricas y las estructuras de medida en general, que típicamente, digamos, en la física uno las confunde a cada rato, pero a nivel matemático son completamente distintas y que la compatibilidad entre ellas no siempre se tiene garantizada. De hecho, hay teoremas muy fuertes y casi que contemporáneos de los 70s, de los 80s, que precisamente garantizan o que identifican características bajo las cuales los espacios van a tener ese buen comportamiento de la métrica y la medida de manera simultánea. Entonces me parece muy interesante y de pronto después lo podemos hablar entre todos de manera ya pues afuera de la charla, porque me parece que eso es un problema, digamos, con ciertos detalles y cierta profundidad que valdría la pena comentar. Yo tengo un pensamiento, no sé qué les parezca, y es que, bueno, la foto no corresponde, muchachos. Qué pena. Yo tengo un pensamiento y es que, ¿qué tal cuando nosotros decidimos eliminar algunas soluciones de esas ecuaciones diferenciales debido a que no tiene un significado físico, estemos omitiendo algo que la naturaleza nos está diciendo y que todavía no hemos podido apreciar? Un ejemplo de eso sería la antimateria o la solución negativa que teníamos en la mecánica cuántica. O sea, que muchas veces se dijo, no, eso no tiene significado físico, pero nos dimos cuenta que al final sí tenía un significado físico con los avances. Entonces, no sé si, pues no sé, a mí me parece que al decir, yo omito esta solución porque no tiene significado físico, tal vez estemos omitiendo cosas que a futuro se podrían ver. No sé, o sea, es simplemente un pensamiento suelto ahí por encima. Sí, pero yo lo que digo, o sea, pero lo que pasa con ese tipo de soluciones es que de hecho, si uno se pone a pensar bien el operador diferencial, con dónde actúa y cómo funciona, ese tipo de soluciones están en el espacio de distribuciones. Y pues porque están ahí uno diría, pues deben tener algún significado físico. Lo que pasa, lo que seguramente pasó, digo, es de la forma laxa de verlo. Ah, no, es que es el operador diferencial y ya. Es como que ese puede ser un error justamente de eso. Y sí, puede que justamente estudiar ciertos espacios de distribuciones incluyan varias funciones o soluciones que tal vez en el momento que se plantea el problema no, pues no son como claras, digamos, decir, venga, esto sí es una solución de mi problema, pero están ahí.
uno es cuidadoso en cómo está construido el operador diferencial y sobre dónde está actuando, sí, deberíamos tener en cuenta que esas funciones pueden ser alguna cosa física, aunque ahí ya no sabría entonces cómo Bueno, pues diferenciarlo. yo quisiera hacer un comentario sobre eso precisamente, y es que me gusta la perspectiva de la colega porque ella está partiendo de realmente lo que ocurre en materia concreta en materia concreta de lo que sucede cuando uno está investigando. Es decir, si nosotros estamos trabajando problemas de libro, pues nosotros conocemos todo. Yo conozco las condiciones de mi espacio métrico, conozco cuáles son mis fronteras claras, pero digamos, si yo ya estoy estudiando un problema donde alguna de esas cosas digamos, precisamente es mi materia de investigación, yo quiero estudiar la validez de ciertas condiciones de frontera en un sistema, o yo quiero estructurar, digamos, algo que me parece súper interesante, que sería estudiar esas estructuras métricas de background. Por ejemplo, digamos que yo estuviera construyendo experimentos sobre estructuras, digamos, de espacio-tiempo indefinidas, ¿cierto? Sobre las cuales, digamos, en este momento yo quisiera diseñar algún tipo de aparato que me permitiera yo en este momento parado en mediaciones, no sé, de algún agujero negro o digamos, de gravedad extrema, yo poder detectar eso, o digamos cosas distintas, digo yo más bien sutiles, que es realmente donde sería útil. Pues precisamente yo estaría partiendo, yo tendría que plantearme mis operadores diferenciales y mis ecuaciones en la manera en que yo sabría hacerlo, ¿sí? Que estaría basado en los problemas que yo sé solucionar. Y digamos, relacionado con mi comentario anterior, yo si solamente he trabajado con espacio real euclidio, pues voy a escribir mis operadores de esa forma, ¿cierto? Y voy a identificar esa estructura métrica y esas medidas. La cuestión es que yo voy allá, planteo mis ecuaciones y voy a encontrar una discrepancia, o las puedo escribir de una manera, o puedo tener intuición de que sea distinto, y de alguna manera yo sistemáticamente estaría descartando unas u otras, ¿cierto? Pero de alguna manera más bien lo que me estaría diciendo es que yo tendría que reformular alguna de las condiciones previas para llegar a ese escenario ideal en el que usted está hablando, que ya precisamente yo conozco todos los ingredientes previos a la formulación de las ecuaciones, y en consecuencia ya todas las soluciones que yo tenga van a ser físicas. Pero en principio eso, pues yo podría plantear las cosas en un espacio equivocado y tener soluciones que desde mi perspectiva puedan ser erróneas. Bueno, yo creo que estamos sobre la hora. O sea, pues, yo creo que podemos seguir discutiendo un poquito más para Sí, la grabación. ya cortemos el video y seguimos hablando. El video. Entonces cierro dando otra vez como un resumen general de lo que les quería comentar, que pues creo que sí se transmitió y bueno, generó preguntas más interesantes aún, ¿no? Es que la forma usual como nosotros hemos visto o vimos, o los que cuando van a ver los cursos de electrodinámica, en el caso particular, u otros donde van a ver ecuaciones diferenciales, es muy laxo el punto en cómo uno las soluciona, ¿sí? O sea, y uno las plantea y ya, pero digamos que todo el significado físico detrás de una ecuación diferencial realmente no es tan fácil de parecer como, no, pues usted solucione ya, y eso simplemente es un ejercicio de cálculo y listo, porque es una herramienta más para utilizar. Para nada. O sea, el hecho de haber planteado una ecuación diferencial particular y digamos, tener algún conjunto de condiciones de frontera, o sea, y bueno, un background geométrico del espacio-tiempo y un montón de cosas por encima, le dan mucha riqueza, digamos, a esa formulación que uno hace y a la forma como uno soluciona inclusive. ¿Sí? Entonces, claro, hay que ser cuidadoso y uno podría o tiene que leer con más cuidado, entonces, en dónde están las soluciones o qué conjuntos de condiciones de frontera me dan ciertas soluciones y si pueden ser o no pueden ser interpretadas físicas. O sea, ahí hay un montón de información que toca saber discretizar y bueno, en parte, digamos, ahí hay un amplio campo de estudio, que es casi lo que se denomina como teoría espectral. Entonces, bueno, si alguno está interesado, digamos, estos dos libros son, pues, sobre este el primero, digamos, como de la idea de análisis en ecuaciones diferenciales, y este es un poquito más grande, yéndose a operadores pseudodiferenciales y hablando un poquito de estas cuestiones más de localidad y microlocalidad que les comentaba, ¿no? También muy buen libro. Entonces ahí les dejo las referencias por si a alguien le interesa y ya. Con eso cierro. No sé si alguien tenga alguna pregunta como para cerrar y ya. Pues si quiere cerremos la grabación
y ahí sí tenemos una sesión de preguntas como ya sin Listo. Muchas gracias, Dani. eso. Quiero agradecer a Sí, Julián y a todas las personas que Gracias, muchas Dani. gracias al expositor y también a los participantes por haber asistido. Espero que les haya gustado y los esperamos también en la próxima charla. que la Síganos en nuestras redes sociales. es Julián da la próxima charla sobre correlaciones cuánticas. Ah, sí, verdad. Y eso, y después voy yo. Y pues ahí vamos publicando todo eso, lo que dice Juli. Síganos ahí en Instagram, ahí vamos subiendo todos los resúmenes de las charlas y el cronograma. Y pues ya, voy a cortar y ya seguimos hablando. Sí, ahora.